Nunca pensé que el peor día de mi vida empezaría con un vestido nuevo y una copa de cava en la mano. Estábamos en Toledo, en la boda de la prima de Diego, mi marido. Era una tarde de septiembre, con ese sol que no quema pero tampoco perdona, y todo parecía normal. O casi todo. Lo raro fue la forma en que me miró. Arturo. Sí, así se llama el tipo por el que, semanas después, lo arruiné todo. Pero en aquel momento no era más que un desconocido. Amigo del primo del novio. Camisa blanca remangada, barba de 2 días, y una seguridad en sí mismo que no sé si me molestó o me atrajo desde el primer segundo. Me ofreció una copa. Le dije que no. Luego me ofreció otra. Y otra. La tercera la acepté. Me hizo reír. Me hizo sentir vista. No como Diego, que esa tarde no paraba de mirar el reloj, como si estuviera deseando volver al coche. Llevábamos casi 12 años juntos y yo ya no sabía si éramos pareja o compañeros de hipoteca. En esa boda, entre el discurso forzado de los novios y la tarta fondant, me di cuenta de algo. Llevaba años echando de menos algo que ni siquiera sabía que extrañaba. La chispa. La jodida chispa. Y ese día, en esa boda que ni siquiera era importante, con un tipo que no conocía de nada, sentí algo. Algo que me daría vergüenza decir en voz alta, pero que en mi cuerpo gritaba, viva. Estoy viva. Diego, por su parte, estaba tan ocupado hablando de política con su tío que no notó nada. Ni mis miradas, ni mis silencios, ni la forma en que mis piernas temblaban cuando Arturo me rozó la espalda al pasar por detrás de mi camino a la barra. Una semana después, Arturo me escribió por Instagram. No sé cómo me encontró, pero tampoco pregunté. Solo sé que cuando vi su mensaje, sentí mariposas. Con 38 años y una hija de 9, sentí mariposas como si tuviera 17. Ridículo. Patético. Adictivo. Y así empezó todo. No con un tepillé, sino con una boda, una copa de cava y una sonrisa que no me pertenecía. Una mañana cualquiera, de esas que parecen calcadas unas de otras, me desperté sobresaltada por el sonido de la puerta del baño cerrándose de golpe. Eran las 6:20, Diego ya debería haberse ido al trabajo, pero ahí estaba, con la cara tensa y los ojos hinchados. Me incorporé en la cama, confundida, preguntándole qué pasaba. No respondió. Fue directo al armario, sacó una camiseta vieja que tenía arrugada en el estante superior, y empezó a doblarla con una lentitud que me puso nerviosa. Le pregunté si estaba enfermo, si se sentía mal, si había pasado algo en el trabajo, y no dijo ni una palabra. Solo cuando me levanté para acercarme me miró de frente y dijo, «Estabas en el restaurante de la calle Atocha ayer a las 2:15, ¿verdad?». Esa frase me cayó como una bofetada. No era una suposición, ni una pregunta inocente. Era una sentencia con forma de pregunta. Me quedé en silencio unos segundos, intentando recordar qué excusa le había dado ese día. Le había dicho que comería rápido en la oficina porque había reunión después, pero en realidad, sí, había quedado con Arturo en ese restaurante porque él tenía un almuerzo de trabajo cerca y podíamos vernos un rato sin que nadie sospechara. Cuando reaccioné, balbuceé algo como «¿Cómo sabes eso?», y él solo respondió, «porque estaba ahí». Lo primero que sentí no fue culpa, fue rabia. Rabia porque no me lo había dicho en el momento, porque me había dejado volver a casa, cenar con él y con nuestra hija, como si nada. Le pregunté por qué no se había acercado, por qué no me había enfrentado ahí mismo. Me dijo que estuvo a punto de hacerlo, que incluso había dado 3 pasos hacia la mesa y que cuando Arturo me tocó la mano encima del mantel, algo se le rompió por dentro y se dio la vuelta. Que no quería montar una escena delante de desconocidos, que necesitaba verlo con sus propios ojos, sin mi versión ni mis mentiras. Quería comprobar hasta dónde habías llegado. Y llegaste. Ahí ya no pude sostenerle la mirada. No porque sintiera vergüenza en ese instante, sino porque su voz no era la de siempre. Había una calma que me heló. Diego no era de gritar,
Pero esa tranquilidad tan contenida era mucho peor. Me senté en el borde de la cama, él seguía de pie, inmóvil, sin levantar la voz ni una sola vez, pero con una frialdad que me hizo más daño que si me hubiera pegado un grito. Me preguntó desde cuándo. Le dije que solo había sido un par de veces, que no era importante, que no significaba nada, que era algo estúpido, y en cuanto dije eso, soltó una carcajada que no tenía nada de risa. Me miró con una expresión que nunca le había visto y dijo, ¿y tú crees que eso lo hace mejor, que me digas que fue por nada? Intenté acercarme, tocarle el brazo, decirle que me arrepentía, pero se apartó como si yo fuera un bicho. Me dijo que no hiciera teatro, que no necesitaba excusas ni explicaciones infantiles. Que lo peor no era lo que había hecho, sino la forma en que lo había hecho. Que podía haberme acostado con quien fuera y aún así habría sido menos humillante que esa imagen de mí riéndome con otro mientras él pasaba por casualidad y se tragaba la escena como si fuera parte del decorado de un chiste mal contado. Durante años Diego había sido ese tipo de marido que no se mete en tus cosas, que confía sin revisar bolsos ni mirar teléfonos, que da por hecho que el respeto es mutuo. Y yo, que siempre decía que eso era lo que más valoraba de él, fui quien pisoteó esa confianza como si no valiera nada. No se trataba del sexo, no era por eso. Él lo dijo muy claro, has construido un espacio con otro donde yo no existo. Y lo hiciste sin avisar, sin preguntarte si yo lo notaría. Me convertiste en un adorno. Me preguntó si pensaba seguir viéndolo. Le dije que no, que eso se acababa hoy mismo. Me dijo que eso no importaba ya, que el daño estaba hecho. Y ahí fue cuando me di cuenta de que había cruzado una línea que no se puede desandar. No era solo un error. Había roto algo fundamental, y aunque quisiera pegarlo con disculpas, ese objeto no volvería a tener la misma forma. Me pidió que saliera de la habitación, que necesitaba espacio. Le obedecí sin decir nada. Bajé a la cocina. Me senté en silencio y solo se escuchaba el tic-tac del reloj y los pasos de nuestra hija preparándose para el colegio. Todo parecía igual, pero no lo era. En ese momento supe que el proceso ya había comenzado, que no iba a ser una conversación más. Que Diego no era el tipo de hombre que lo deja pasar con el tiempo. Iba a hacer algo, y no sabía qué, pero tenía claro que lo que venía no iba a ser fácil de digerir. Al día siguiente, cuando llegué del trabajo, ya sabía que algo iba a pasar. Lo supe por cómo estaba todo colocado en casa, como si se hubiera preparado para una conversación importante. Diego había llegado antes de recoger a Claudia del colegio y había dejado todo en su sitio, con una precisión que me pareció exagerada. No había platos sucios, no había zapatos fuera de lugar, ni una chaqueta colgada en el respaldo del sofá. El salón parecía un decorado esperando al primer plano de una película, y yo era la protagonista de una escena que no quería protagonizar. Me senté sin preguntar nada, esperando que hablara, y él lo hizo, sin mirarme, apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una firmeza que jamás le había visto. Me dijo que había llamado a su hermana para que recogiera a Claudia y la tuviera con ella un par de horas. También me dijo que había pedido la tarde libre en el instituto porque no estaba dispuesto a seguir posponiendo esto. Siéntate y escúchame, fue lo primero que me soltó con una voz tan firme que me quedé clavada. Me habló sin pausas, sin gritos, sin perder el control, y eso me incomodó más que cualquier escena dramática. Me dijo que no le interesaba saber si me acosté o no con Arturo, que eso era secundario. Lo que quería saber era por qué. No por qué lo hice, sino porque sentí que él ya no tenía lugar en mi vida. Me preguntó si en algún momento pensé en decirle que estaba insatisfecha, que necesitaba algo más, que había una distancia que se había hecho insoportable. Le respondí que no era eso, que no había una sola razón, que simplemente pasó, que no lo planeé, que no fue algo buscado. Él se rió con amargura y me soltó, entonces fue peor. Porque si lo hubieras buscado, al menos sería tu decisión consciente. Pero si ni siquiera te diste cuenta, entonces me fallaste sin darte cuenta. Y eso es mucho más grave. Le dije que todo había sido un error, que me dejé llevar, que me confundí, y que me arrepentía.
Me respondió que arrepentirse es muy fácil cuando ya se ha hecho el daño. Que él podía entender la frustración, incluso el deseo, pero lo que no podía aceptar era que lo hubiera tratado como a un imbécil durante semanas. Me preguntó si había pensado en él alguna vez mientras me reía con Arturo, si alguna vez, en medio de esa adrenalina que según yo no buscaba, recordé que había un hombre que me esperaba en casa, que dormía a mi lado, que creía que estábamos bien. Le dije que sí, que había sentido culpa, que me odiaba cada vez que cruzaba esa línea, y fue entonces cuando levantó la voz por primera vez. No me digas que te odiabas, Ana. No lo hagas más patético. Si te odiaras de verdad, habrías parado. No te odiabas, te gustaba. Te gustaba sentirte deseada por otro, te gustaba tener algo secreto, algo solo tuyo. Y si alguna vez pensaste en mí fue solo para convencerte de que no era tan grave. Intenté acercarme, pedirle que no me hablara así, que no me mirara como si fuera una extraña. Me cortó el paso con la mano y me dijo que ya no me reconocía, que yo era otra persona y que no sabía si quería conocer a esta nueva versión de mí. Dijo que necesitaba procesar lo que sentía, pero que también necesitaba que yo escuchara, sin interrumpir, lo que él había sentido desde que me vio en aquella mesa. Y entonces lo soltó todo, sin pausas, sin titubeos. Que se sintió invisible, como si nunca hubiera importado. Que volvió a casa, se duchó con el agua ardiendo, como si eso fuera a borrar la imagen de mis manos sobre las de otro hombre. Que no durmió esa noche. Que pensó en hablar con un abogado. Que incluso consideró irse sin decir nada, desaparecer unos días para que yo sintiera lo mismo que él había sentido en ese momento, abandono. Que lo único que le detuvo fue Claudia, porque no quería que su hija tuviera una madre rota y un padre ausente al mismo tiempo. Le dije que no sabía cómo reparar lo que había hecho, pero que estaba dispuesta a intentarlo, que dejaría de ver a Arturo, que cortaría todo contacto, que haría terapia, lo que hiciera falta. Diego me miró y me preguntó, ¿y si no quiero que repares nada? ¿Y si no quiero vivir con alguien que fue capaz de vivir con dos versiones de sí misma al mismo tiempo sin que le estallara la cabeza? Me quedé callada. Por primera vez en mucho tiempo, no supe qué decir. No porque no tuviera una respuesta, sino porque entendí que ya no era él quien tenía que escucharme. Era yo la que tenía que escuchar lo que venía. No volví a saber nada de Arturo después de esa conversación con Diego. Lo bloqueé de todas partes y dejé de responder incluso a los correos que me enviaba a la cuenta del trabajo, donde fingía estar preocupado por mí, como si eso sirviera de algo. Me concentré en no perder la calma en casa, pero era imposible. Diego ya no me hablaba como antes, y si bien no me insultaba ni me echaba en cara nada, se notaba en el ambiente que algo estaba en marcha. El silencio se volvió estratégico, no era el de quien no sabe qué decir, sino el de quien está esperando el momento para actuar. Durante 3 días se limitó a cumplir su rol como padre, como compañero de piso, como si yo no estuviera ahí más que para ocupar espacio. No me gritaba, no me preguntaba nada, no me tocaba, y no intentaba recuperar nada. Lo único que hizo fue observarme. Me miraba mucho, pero no con odio, sino con esa distancia de quien analiza una situación antes de tomar una decisión definitiva. Y eso me ponía nerviosa, porque no sabía si estaba planeando dejarme, exponerme o simplemente dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Hasta que finalmente lo entendí todo. El sábado por la mañana, me dijo que teníamos que llevar a Claudia a casa de su hermana, que pasaríamos el día fuera. Le pregunté a dónde íbamos, y me respondió que era una sorpresa. No discutí, simplemente me vestí y subimos al coche. Claudia iba feliz atrás, sin entender nada, cantando con los auriculares puestos, mientras yo miraba por la ventana y él conducía en completo silencio. Después de dejarla en casa de su hermana, tomamos la autopista y condujo durante casi 1 hora sin decirme una palabra. Ni música, ni preguntas, ni explicaciones. Cuando entramos en una zona industrial, empecé a ponerme tensa. Finalmente aparcó delante de un edificio pequeño, con una placa que decía espacio de coaching emocional y grupal. Le pregunté qué era eso, y me dijo que entrara. Pensé que sería algún tipo de terapia de pareja, pero no era eso.
Cuando entré, me di cuenta de todo. Había 4 sillas dispuestas en círculo, y en una de ellas ya estaba sentada una mujer que conocía perfectamente. Se llamaba Laura, y era la esposa de uno de los compañeros de trabajo de Diego. Nunca habíamos sido amigas, pero habíamos coincidido en cenas y eventos. Al verme, bajó la mirada. En ese momento sentí cómo se me aceleraba el corazón. Me giré para mirar a Diego, pero él simplemente me indicó que me sentara. Entró otra persona, un hombre, al que no conocía, y luego otra mujer. Cuando vi entrar al cuarto invitado, el estómago se me cayó al suelo. Era la esposa de Arturo. Una mujer discreta, delgada, con una expresión contenida, vestida como quien sabe que está a punto de decir algo importante. Me miró fijamente. Nadie habló durante los primeros minutos. Luego, el hombre que yo no conocía se presentó como coordinador. Era un facilitador de dinámicas para parejas en proceso de ruptura por infidelidades, y este encuentro, según explicó Diego con toda calma, era una forma de poner sobre la mesa lo que cada uno había vivido, lo que había perdido y lo que había aprendido. No supe si levantarme y salir corriendo o quedarme y enfrentar lo que él había decidido organizar. Me quedé. No porque quisiera, sino porque me di cuenta de que era parte del castigo. No solo había traicionado a mi marido, sino que ahora tenía que escuchar en voz alta lo que otros también habían vivido a causa de una cadena de errores donde yo era una pieza clave. Durante más de 1 hora, cada uno contó su parte. La esposa de Arturo habló sin rodeos. Dijo que él le había confesado todo una semana antes, que ya no vivía con ella, y que ella no tenía intención de perdonarlo. Pero no vino para hablar de él, sino para hablar de lo que dolía ser sustituida por alguien que fingía ser amiga de la familia. Yo te vi en una cena en casa, Ana. Comiste de mi comida. Jugaste con mis hijos. Y después compartiste cama con mi marido, dijo sin levantar la voz. Sentí un frío brutal en la espalda. No lloré, no pude. Estaba congelada. Laura habló después. Confesó que su marido también la había engañado, no conmigo, pero con alguien del trabajo. Y que al enterarse de lo que yo había hecho, sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio por no ser la única mujer estúpida, rabia porque nadie habla nunca de lo que sienten las mujeres engañadas. El facilitador nos hizo preguntas, nos pidió que habláramos de cómo imaginábamos nuestras vidas después de todo esto. Yo no tenía nada que decir. En ese momento, solo quería desaparecer. Cuando salimos del lugar, no le dije ni una palabra a Diego. Él me miró y dijo, ahora entiendes que no se trata de ti solamente. No es solo lo que me hiciste a mí. Es el daño colateral. Las otras personas que pagaron el precio por tu falta de control. Y esto, Ana, es solo el principio. Le pregunté si pensaba humillarme más. Me dijo que no era humillación, que era contexto. Que por primera vez en nuestra vida él había decidido actuar sin pedirme permiso. Que durante años yo tomé decisiones creyendo que nunca habría consecuencias, y que ahora él también tenía derecho a tomar las suyas. Me sentí desnuda y desarmada. No porque me gritara, sino porque ya no le importaba cuidarme. Y eso era mucho peor. Pasaron 3 días después de aquella sesión en el centro de coaching sin que Diego me hablara más que lo justo y necesario. Se limitaba a cumplir con Claudia, a organizar su trabajo y a evitar cualquier espacio donde estuviéramos solos. Me saludaba por educación, me servía un café por rutina, pero no había un solo gesto que indicara afecto, ni siquiera lástima. La noche del tercer día, sin avisar, entró a nuestra habitación cuando yo ya estaba acostada. Encendió la luz y se sentó en la silla frente a la cama. No traía el móvil ni un cuaderno ni nada, solo las manos apoyadas en las rodillas y una expresión tranquila, esa misma expresión que ahora me daba más miedo que cualquier grito. Me preguntó si todavía pensaba que podía salvar nuestro matrimonio. Le respondí que sí, pero que no sabía cómo. Me miró fijo y me dijo que eso ya no era suficiente, que él no sé cómo era parte del problema. No es que no sepas, es que no quieres ver lo que implica,
dijo con una voz neutra, casi fría. Le pregunté si ya había tomado una decisión, si había hablado con un abogado, si tenía todo preparado para separarnos. Me dijo que sí, que había hablado con uno, que ya conocía sus opciones, pero que no había firmado nada. Aún. Que no tenía prisa, pero que tampoco pensaba quedarse congelado en esta casa como si fuéramos dos desconocidos con una hija en común. Le pregunté qué necesitaba para quedarse, qué quería que hiciera. Me miró en silencio durante varios segundos antes de responder. Quiero saber si tú has entendido lo que hiciste. No que te arrepientas. No que pidas perdón. Quiero saber si lo has entendido de verdad. Si sabes lo que rompiste y por qué eso no se arregla con una promesa vacía. Le dije que sí, que lo sabía, que había traicionado su confianza, que había dañado la base de todo lo que construimos. Me interrumpió. No. No se trata solo de que me hayas sido infiel. Es que mientras yo pensaba que éramos un equipo, tú tenías tu mundo paralelo. Y ahí dentro, yo no existía. Viviste dos realidades al mismo tiempo, y creíste que era normal. Eso no es un error puntual. Eso es una forma de ser. Y eso es lo que no sé si puedo perdonarte. Intenté justificarme, decir que estaba confundida, que no buscaba nada, que solo me sentí viva después de mucho tiempo, pero me interrumpió otra vez. No necesito tus razones. Las entiendo. Entiendo que te sintieras sola, que te faltara algo. Lo que no entiendo es que no fueras capaz de venir a decírmelo. Lo que me jode no es que te hayas acostado con otro. Lo que me jode es que no tuviste ni el respeto mínimo de mirarme a la cara y decirme que algo iba mal. Me dolía cada palabra porque eran ciertas. Le dije que tenía miedo, que no quería destruir lo que teníamos. Me respondió que eso ya lo había hecho, y que lo hizo sin avisar. Nos quedamos en silencio un rato largo. Luego él habló otra vez. No quiero vivir odiándote. No quiero convertir esta casa en una cárcel. No lo merezco yo ni lo merece nuestra hija. Pero tampoco quiero ser el hombre que se traga todo por no desmontar su vida. No quiero ser ese tipo. No quiero convertirme en un espectro solo por mantener una fachada. Le pregunté entonces si se iba a ir. Me dijo que no lo sabía, pero que necesitaba que dejáramos de actuar como si estábamos en pausa. Esto ya pasó, Ana. Y ahora hay que decidir si esto sigue o no. Pero no más excusas. No más tiempos muertos. Le pregunté si todavía me quería. Me dijo que sí, pero que no sabía si eso era suficiente. Que uno puede querer a alguien y aún así entender que no debe seguir. Que el amor, cuando está herido, ya no garantiza nada. Te quise mucho, Ana. Pero ahora no sé quién eres. Y no puedo construir nada con alguien que no sé si es capaz de mirar hacia adelante sin volver a esconderse. Le dije que estaba dispuesta a cambiar, que haría terapia individual, que aceptaría cualquier condición. Me dijo que eso no se trataba de condiciones. Que no era un contrato. Que era una elección. Que él no quería imponerme nada, ni exigirme que me convirtiera en otra persona. Que la decisión era mía también. Que si yo seguía aquí solo para evitar una ruptura, entonces no tenía sentido. Nos quedamos mirándonos sin decir nada. Me di cuenta de que ese momento era definitivo, no por lo que se dijera, sino por lo que ya no se podía decir. Le pregunté si quería dormir en otra habitación. Me dijo que no, que se quedaría ahí, que no había nada más que hablar esa noche. Se acostó del lado contrario, sin tocarme, sin despedirse, como si fuéramos dos personas que compartían cama por última vez sin saber si habría un mañana juntos. Pasaron 2 semanas desde aquella noche y cada día fue más evidente que algo se había roto sin posibilidad de repararse. Vivíamos en la misma casa, pero ya no compartíamos nada que tuviera vida. Claudia, que no entendía del todo lo que pasaba, empezó a hacer preguntas incómodas. Preguntó por qué papá ya no se reía como antes, por qué ya no nos abrazábamos los tres, por qué yo lloraba en la ducha. No supe qué decirle.
Mentí, claro, como hacen los adultos que no quieren dañar más de lo necesario. Le dije que estábamos cansados, que teníamos mucho trabajo, que a veces las personas necesitan espacio. Pero incluso ella, con sus 9 años, notó que no era verdad. Los niños tienen un radar para estas cosas. Una tarde de domingo, Diego me pidió que saliéramos a caminar. Dejamos a Claudia con su hermana y fuimos al parque donde solíamos ir antes de que todo se volviera gris. Caminamos en silencio varios minutos, sin agarrarnos de la mano, sin mirarnos. Él fue el primero en hablar. Me dijo que había tomado una decisión. Que no era algo impulsivo, que no lo hacía por venganza ni por castigo. Me explicó que ya no quería seguir viviendo así. Que sentía que habíamos llegado a un punto donde la única salida era poner un punto final. Que no quería convertirse en un hombre amargado ni arrastrarme a mí a una rutina vacía solo por miedo al que dirán o por no romper la estructura de una familia que ya no era tal. Le pregunté si estaba seguro. Me dijo que sí. Que lo pensó bien, que lo habló con su terapeuta, que había considerado todos los escenarios. Dijo que no quería seguir con alguien que una vez, aunque fuera una sola, fue capaz de traicionarlo sin pestañear. Que no podía vivir preguntándose si algún día volvería a pasar. Que tal vez sí me arrepentía, pero que el arrepentimiento no borra los hechos. Le dije que entendía, aunque no quisiera aceptarlo. Que si esa era su decisión, no iba a detenerlo. Le pregunté si pensaba mudarse él o si esperaba que me fuera yo. Me dijo que él se iría. Que ya tenía visto un piso pequeño cerca del colegio de Claudia para no alterar su rutina. Que no quería hacer esto de forma conflictiva, que no buscaría vengarse en el proceso legal. Que lo único que quería era paz. No discutí. No le rogué. No me arrodillé como hacen algunas mujeres en los foros que leía desesperada por las noches. No porque no sintiera la necesidad de hacerlo, sino porque supe que no serviría de nada. Lo había perdido. No en un momento, sino en una secuencia de decisiones pequeñas que acumulé durante semanas creyendo que no iban a tener consecuencias. No era solo Arturo. Era todo lo que permití. Las mentiras. El silencio. La desconexión. Había creado una realidad donde Diego ya no tenía espacio. Y ahora él había hecho lo mismo conmigo. Estábamos empatados. Una semana después, se fue. Se llevó solo sus cosas personales, dejó todo lo demás para que Claudia no notara demasiados cambios bruscos. Me dejó una hoja con los horarios en los que podría verla, los acuerdos temporales hasta que firmáramos los papeles. Todo estaba organizado, medido, sin margen de caos. No hubo pelea. No hubo insultos. Solo una sensación de derrota silenciosa que llenó cada rincón de la casa desde que cerró la puerta. Claudia lloró la primera noche. Me preguntó si era culpa suya. Le dije que no, que nunca, que nada de esto tenía que ver con ella. Me abrazó tan fuerte que me dolió el pecho. Y en ese momento, más que nunca, sentí el peso real de lo que había hecho. No solo había perdido a Diego. También había fallado como madre, como referencia, como sostén. Lo supe cuando tuve que explicarle a nuestra hija por qué su padre ya no dormía en casa. Y lo supe aún más cuando la vi tratar de ser fuerte, como si entendiera que necesitaba protegerme a mí. Desde entonces, he vivido en modo automático. Voy al trabajo, cuido a Claudia, cocino, limpio, contesto los mensajes justos y necesarios. Nadie me pregunta nada directamente, pero sé que todo el mundo lo sabe. En estos barrios, la información viaja más rápido que cualquier rumor. Lo peor no es el juicio de los demás, sino el mío. Cada noche, cuando me meto en la cama y no escucho su respiración al lado, sé que no hay marcha atrás. Me duermo sabiendo que destruyo una vida estable por una ilusión estúpida. Y me despierto sabiendo que tengo que cargar con eso cada día. No sé si Diego va a rehacer su vida pronto, no sé si alguna vez podremos hablar sin que duela, pero sí sé que ya no estoy esperando que vuelva. No porque no lo ame,
sino porque ahora entiendo que amar no te da derecho a destruir a quien te ama. Aprendí tarde, pero aprendí. Perdí a mi esposo, perdí mi lugar, y ahora intento ser al menos una madre decente. Todo lo demás se fue. Esta es mi historia. No busco consuelo, ni aprobación, ni redención. Solo necesitaba contarlo. Porque hay cosas que, si no se dicen en voz alta, se pudren por dentro.